Muy bien, queridos, vamos ahora a abrir la palabra del Señor en el profeta Jeremías. Es un pasaje, es un capítulo con muchas cosas ricas, podemos decir, para poder profundizar, pero siempre el tiempo es corto y realmente lo que uno puede llegar a leer no lo puede compartir entero, ¿no? Pero bueno, que el Señor nos pueda hablar en su misericordia y podemos leer desde el versículo 23 en adelante, si bien tiene todo un contexto que si lo necesitamos lo vamos a citar, pero hay expresiones y cosas que son claras para nosotros y también enriquecedoras, ¿no? Aleccionadoras, si las tomamos como de parte de Dios. El versículo 23 dice: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Este versículo que Dios manda es una cosa que siempre Dios se encargó de resaltar al pueblo de Israel, que pueda oír su voz. Lo hizo de forma audible a través del monte Sinaí, cuando habló a las claras con Moisés, y lo hizo también a través de los profetas. Y el hombre que tiene la capacidad de poder escuchar, tiene una responsabilidad también. Lo cierto que cuando Dios dice una cosa, el contexto que nos da acá la palabra es que el hombre hace totalmente lo opuesto. Porque hace lo que Dios nos manda. ¿Y qué era lo que el hombre hacía? Y Dios lo ve. Ve siempre lo que Dios hace. Dios ve siempre lo que el hombre hace. Estamos delante de sus ojos. El versículo 11 al final dice: he aquí que también yo veo. Nos da a entender que Él ve, que es un Dios vivo y que sabe lo que hacemos cuando nos movemos, dónde andamos, qué pensamos. El versículo 17 dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Todo un trabajo en equipo, tanto de hijos que van a recolectar la leña, el papá que hace el fuego y las mujeres haciendo la masa para hacer tortas y ofrecerlas ¿a quién? A la reina del cielo. Y ahí vemos, como dice el título, la idolatría del pueblo, el encabezamiento que está ahí arriba, ¿no? Y cosa que Dios detestaba y que la veía. Pero lo que sí mandó Dios es que el hombre y la mujer puedan escuchar su voz, como dice el versículo 23, ¿no? Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz. Esa voz que muchos tratan de tomarse la autoridad de decir, en el nombre, o te reprendo,
o soy yo el que lo dice en nombre de Dios. Pero nosotros tenemos la autoridad de la palabra de Dios que está escrita. Y esa palabra es la que debemos aprender a escuchar y a leer y tratar de ver qué es lo que Dios dice en todo su consejo. Y cómo el Antiguo Testamento tiene una continuidad con el Nuevo Testamento y es el mismo Dios. Jehová es Dios. Y que en determinado momento de la historia, en el tiempo, mandó a su Hijo Jesucristo para salvar, para buscar lo que se había perdido. Los profetas profetizaban acerca del Señor Jesús muchísimos años antes. Por eso estamos acá en el Antiguo Testamento. Y hoy buscaba cuántos eran los profetas menores que están también en el Antiguo Testamento y conté 17. Todos hablando, todos haciendo la voluntad de Dios, para que un pueblo que era rebelde, que era contradictor, pueda escuchar. La promesa está: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios. Un único Dios, que es vivo y que es verdadero, ¿no? Creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el hombre se encarga de buscar, honrar y servir a las criaturas antes que al Creador de todas las cosas. Y de ese modo se desplaza a Dios y se pone dioses con minúscula. Y hay muchos relatos en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como el hombre, a través de hacer imágenes, le genera y le reditúa ingresos de carácter material. Un comercio. Así le pasó a Pablo cuando predicaba y había una diosa que era la diosa Diana que daba grande ganancia a los que fabricaban estas cosas. Pero Dios, que es espíritu, nos quiere hablar y siempre lo hace a través de su palabra. Y quiere tener una relación, en este caso con el pueblo: me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Y esto tenemos que también hacer énfasis en que muchas veces el bien que Dios nos ofrece no nos gusta, pero es bien, porque lo primero que quiere brindar al hombre y a la mujer es la salvación de su alma. Y luego, dice acá, el 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos. Esa actitud que ya lo he contado acá, y es un poco graciosa, pero hablando con mi señora, ella estaba en el baño y se estaba bañando. Teníamos una ventanita, ahora la sacamos a esa que banderola, ¿cómo se llama? Sí, se cierra de adentro. Y yo le estaba diciendo que esto, que lo otro, bueno, y de repente veo que se baja y que se cerró así. Pero te estoy hablando. Y ahí se cerraba. Y me llamó la atención porque cuando Dios quiere hablar, a veces hacemos eso también, ¿no? No, esto no, chup, y cerramos. Después la volví a agarrar y hablamos tranquilos y redondeamos el tema, ¿no? Pero me pareció muy gráfico cómo
este pueblo de Israel ha hecho esto, no oyeron ni inclinaron su oído y prefirieron desechar al Salvador, al que vino a este mundo. Caminaron en sus consejos, esos consejos que a primera instancia pueden parecer muy tentadores, buenos, son siempre terrenales, con una ambición, con un espíritu de salir, de prosperar, de superarse, que no está mal, pero cuando eso es desmedido y cuando eso ya hace perder otras cosas, sí que está mal. Entonces, los consejos, cuando no se ajustan a la palabra de Dios y cuando se desplaza esta, ya pasan a ser consejos malos. Así nos dice, no lo busquen, el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Entonces, ¿cuán malo es apartarse de Dios? Y esto lo decimos porque la vida nuestra es corta. Y mientras que tenemos aliento, mientras respiramos, van pasando los meses, años, y Dios es misericordioso porque nos quiere hacer volver a Él. Y por ahí nos quemamos la vida y pasa rapidísimo como un río los años y siempre anduvimos en consejos que no eran los consejos de Dios y caminamos en consejos de otras personas. ¿Y cuánto un consejo puede influenciarnos cuando es un consejo malo? Y no va a decir el consejo malo, este camino te va a llevar a la destrucción y al infierno. Va a ser una tentación, va a parecer hermoso, va a parecer dulce. Cuando nos queremos dar cuenta, quizá no hay retorno. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ya ese camino apartado totalmente de Dios, y ya cuando uno toma el consejo, anda en el camino de los malos, de pecadores, ya se sienta en la silla de los escarnecedores, ¿no? De los que realmente rechazan de plano todo lo que tenga que ver con Dios, con su palabra, con su Hijo Jesucristo. Pero Dios es misericordioso, volvemos a recalcar, y quiere que el hombre sea salvo y que venga el conocimiento de la verdad mientras respira. Cuando se parte de este mundo, ya no hay posibilidad, porque mientras que estuvo vivo, escuchó y tuvo que tomar una decisión personal. Y nos muestra la palabra estos consejos. Y dice acá el 24 de Jeremías 7, ¿no? No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado. ¿Cuánta gente requiere la ayuda de terapia para ser escuchada y realmente qué bien que me hace, y se hace dependiente de eso, que si no le pregunta a su terapeuta no toma ninguna decisión, pero el terapeuta es tan necesitado como la persona que está hablando. Y he contado también por un hermano acá que en un momento necesitó ir, porque también a veces hay que acomodar un poco las cosas, pero dice que cuando se dio vuelta lo encontró dormido en 2 ocasiones a esa persona que tiene que brindar un apoyo, y dejó de ir. Y entonces esos dan consejos,
También escuché una vez a una profesional decirte, yo no te puedo aconsejar porque mi vida fue un fracaso, me divorcié, me separé, pero ¿qué te vengo a hablar a vos de esto y de aquello? Pero le estaba aconsejando. Entonces, esos son los consejos que el mundo brinda, que el mundo da. Y también se encuentra en nosotros un corazón que acá dice que es malvado, ¿no? Y que la Biblia enseña también que es perverso. Y son definiciones duras, pero como tenemos este contexto de que Dios es el que está mirando, Dios ve, tenemos que tomarlo de parte de Él, ¿no? Y si Dios dice que tenemos el corazón duro y malvado, es porque así es. Y Él lo conoce, porque si buscamos acá en Jeremías, más adelante, el capítulo 17, en la página 281, nos dice así, 7:81, y vamos a leer el versículo número 9 y el principio del 10. Y esto está hablando de todos los hombres, de todas las mujeres, porque por causa del pecado, ayer escuchábamos, ya nacemos con pecado, el corazón es así. Dice el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso, ¿no? Y antes habíamos leído que es malvado. Y que acá dice, ¿quién lo conocerá? El versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño el corazón. Eso ya debemos darlo por verdad, que Dios es el que conoce el corazón nuestro y sabe que en él hay maldad y hay cosas perversas. Lo cierto es que por no escuchar la voz, por no andar en el camino del Señor y por tener el oído cerrado, por tener un corazón duro como una roca, como un diamante, y ser malvado, tiene resultados, y dice acá el versículo 24, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Si podemos pensar en una carrera, cuando se da el disparo para que los atletas salgan, todos van hacia adelante. Muy gracioso sería si disparan y uno va hacia atrás. O en cualquier cosa de la vida, qué feo sería decir, no avanzo, voy hacia atrás. Y el hombre no se da cuenta que cuando está alejado de Dios, está yendo para atrás en su vida espiritual. Por eso cuando uno es grande o mayor, dice, si hubiese conocido estas cosas antes, y ahora me queda un poquito nomás. Bueno, nunca es tarde para Dios, pero sí los años que perdemos de poder conocer, llenarnos un poco del conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo, eso no se recupera. Pero sí está esta realidad, ¿no? De ir para atrás y no hacia adelante. Y no es por cuestión de azar esto que sucede acá, que el azar se tira un dado y como un juego puede ser retrocede 5 lugares o vuelve al punto de partida y que la suerte está echada y me tocó eso. No, es porque cada uno en lo profundo de su corazón dice, quiero avanzar en las cosas de Dios o me quedo acá o voy para atrás. Cada uno decide qué va a hacer con Dios cuando escucha la voz. Y bueno, acá tenemos estos resultados.
ir hacia atrás y no hacia adelante. Qué lindo poder ir adelante, ¿no? Cuando el Señor estuvo acá, en los días de su carne, cuando vino a este mundo, decía claramente que Él era el pastor de las ovejas, y las ovejas, que representan sus hijos, oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, las lleva a pastar, a tomar agua. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por eso también nombré, ¿no? ¿Cuántas voces hay que se proclaman? Y uno puede decir, entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la palabra. La verdad es el Señor Jesús. La verdad es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y oír la voz del Señor que me llama ha de ser una voz que no nos hemos de olvidar nunca jamás. Por eso acá dice la palabra, mas al extraño no seguirán. Cuando uno conoce la verdad de la palabra, cuando entiende a Dios, lo que hizo, lo que creó, cuando entiende el plan de salvación a favor del hombre y de la mujer, del género humano, viene otro y predica otra cosa, eso no lo vamos a escuchar, porque ya sabemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero está lleno de estos extraños que buscan llevar tras sí discípulos, y eso les ha de generar mayor confusión. Pero los que conocen la verdad, al extraño no seguirán. Antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso esa relación tan amorosa, seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y dice acá, en el versículo 25, volvemos a Jeremías, tenemos que ir rápido. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, dice, y os envié a todos los profetas, mis siervos, cada día madrugando y enviándolos. Ese mandato de Dios que no se olvida de lo que creó, de lo que hizo. Porque siempre hay alguien que hable su palabra y que con amor la dispensa para el necesitado, como hemos cantado, ¿no? Aquel que está angustiado y que necesita una palabra verdadera. En este presente tiempo también tienen que estar todo aquel que cree en el Señor Jesús y lo comparte como lo mejor que le pasó en la vida, como el Señor de la vida de uno. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios, y todo el mundo puede decir, sí, existe algo superior, pero otra cosa es decir, es el Señor el que me salvó, a mí, Fernando. Un día lo vi por los ojos de la fe. Ese día que yo lo vi por los ojos de la fe, creí en que Él murió por mí, aunque yo no lo vi, pero lo creo. Su palabra lo enseña. Porque veo otras condiciones humanas, la de justamente la dureza del corazón y el corazón malvado y perverso, y que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. Y eso es lo que los profetas de Dios tienen que hablar. Entre la vida y la muerte. Ya cuando el discurso se va a la prosperidad, va a tener esto, va a tener aquello, va a tener salud,
no va a tener problemas de familia. Ya se desvió. Y se busca todo eso, ¿no? Para saciar el problema acá. Pero el enviado de Dios tiene que hablar de la vida y de la muerte. Para que el hombre, viendo su condición y lo que Dios le ofrece, pueda tomar de ello. Todo aquel que es enviado tiene que hablar de eso. Y todo aquel que habla otra cosa, no lo sigamos porque es un extraño. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que pasa ahora, ¿no? Siempre decimos, a mí me pasa acá por Pasco o por Avenida Mitre, donde me toca trabajar, que veo innumerables cantidades de iglesias, y en otros lugares, pueblitos o lugares chiquititos también, está lleno. Y entonces uno puede decir, tantos lugares, pero ¿dónde está la verdad, no? ¿Dónde están los enviados de Dios que prediquen la verdad? Y que desnuden al hombre y le muestren su verdadera condición. Porque hay lugares que ya no se nombra la palabra pecado, porque no, se van a ofender y se van a ir. Venga, entre, pase, siéntase cómodo. Todo es amor, todo es bendición, todo es, ¿cómo se puede decir? Prosperidad, un show. Pero la palabra de verdad tiene que herir mi corazón como una daga que se entierra y me produce algo. Porque es el Espíritu de Dios que busca restablecer la comunión con el pecador por medio del arrepentimiento. Tenemos que continuar. Dice el versículo 26, mas no oyeron ni inclinaron su oído, eso ya lo nombramos, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Peor que sus padres, ¿no? Y esto es una expresión que me llamó la atención y qué parentesco. Si los padres hicieron mal, ellos hicieron peor todavía. Y los hombres engañosos, dice la palabra, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto que uno pueda decir, no, si mi papá se equivocó y me enseñó mal, o no solamente me enseñó, sino que no vivió una vida acorde, que yo no repita y que sea peor, sino que me pueda plantar y decir, yo no quiero repetir esto. Señor, ayúdame, me quiero poner en tus manos para ir adelante y no para atrás. Después dice el versículo 27, tú pues les dirás todas estas palabras, más te oirán. Están escuchando. Mas no te oirán. Eso es el rechazo, porque también tenemos que saber que la palabra de Dios produce rechazo en las personas. Mas no te oirán. Y siempre me gusta este ejemplo, ¿no? Cuando es muy niño, está demasiado feliz para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto cuesta centrar a un niño en una clase y que se quede quietito un ratito y hablarle? Hay que tener un don de Dios para hablar a un niño de 0 a 3 años, o a un bebé. Y hoy me mostraba Flor lo que le preparó a los chicos, y ella lo fue predicando en casa a cada uno, y me dijo, ¿entendieron los chicos, de esa edad? Y después, cuando sé joven, que uno está enamorado, que no, estoy muy contento ahora, no puedo buscar a Dios. Después, cuando es mayor, empieza a trabajar demasiado ocupado para buscar a Dios. Y después, cuando anda con bastón o con andador, demasiado cansado ya para buscar a Dios. Y el último dibujito de eso, ¿qué es? La tumba, demasiado tarde ya para buscar a Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a oír?
Y el hombre natural va a decir, no quiero oír. Eso el profeta tenía bien en claro porque Dios se lo decía. Tú pues dirás todas las palabras, mas no te oirán. Aún los llamarás y no te responderán. Y terminamos con el 28, que es un versículo fuerte, pero que también nos tiene que sacudir a nosotros, más que nada pensando en el año próximo y para poder sostener lo que Dios quiere que sostengamos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Dice, les dirás por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová, ni tomó corrección, perdióse la fe, y de la boca de ellos fue cortada la fe, ¿no? Entonces, que no se diga de nosotros que no escuchamos la voz del Señor, cual pastor que nos llama cuando tenemos que salir, cuando tenemos que entrar, cuando tenemos que pastar o cuando tenemos que tomar agua o cuando nos tiene que llevar por un sendero y obedecer alegremente porque Él va adelante. Es un camino de fe, cuyo autor es el Señor Jesús. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. No pongamos los ojos en ningún hombre sobre este mundo, en ninguna filosofía, por más selecta que parezca, o refinada. Pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y nos dice acá que corrección quiere decir acción de corregir errores e imperfecciones. ¿Cuáles eran los errores que Dios veía, que nombramos al principio, e imperfecciones acerca de lo que le llama la atención? ¿Se acuerdan? La idolatría. Tomar la leña, hacer el fuego, amasar y darlo a la reina de los cielos. ¿Se puede corregir eso? Sí, si se escucha la voz de Dios. Acción de corregir errores e imperfecciones. Corregir quiere decir quitar errores, las inexactitudes e imperfecciones de algo y eventualmente sustituirlos por lo que corresponde, ¿no? Entonces, ¿cuántos errores en la adoración a Dios? ¿Cuántos errores? Primero me tengo que mirar a mí. Para eso estamos acá, en esta reunión de la Santa Cena, para ser corregido y poder sustituirlos por lo que realmente corresponde, ¿no? La adoración a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces, poder ser corregido es algo que nos cuesta, porque a nivel secular, cuando nos ven un detalle, una cosa, hay que tener pasta para aceptar o admitir la corrección. Y a veces decimos no, pero después lo pensamos bien, nos arrepentimos y lo tomamos. Pero otras veces endurecemos más la cerviz, el cuello o la dureza de nuestro corazón. Este pueblo no tomó la corrección. Por eso es tan importante la palabra cuando es dada, porque o pienso que la está dando un hombre o la puedo tomar de parte de Dios. Por eso eran enviados los profetas. Tomar la corrección es decir, esto sí me sirve, esto es verdadero, esto es de Dios, esta es la voz de Dios. Y entonces, dice acá, como no tomaron esto, perdióse la fe. Y la fe, en la Biblia, es muy importante. En todos los libros del Nuevo Testamento se nombra muchísimo
En el Antiguo Testamento, esta es una de las veces que se nombra, y en Deuteronomio 32 dice, hijo sin fe. Y acá dice, perdióse la fe. Quiere decir que se dejó algo que se tenía, se extravió. Pero la fe, en el Nuevo Testamento nos explica, es una sustancia. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Y también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tengo fe, dice la palabra que la fe viene por el oír. Como dice en Romanos capítulo 10, 17. Dice, yo lo leo. Luego la fe es por el oír. Cuando tengo esa necesidad de acercarme a Dios, la fe va creciendo. La justicia de Dios, lo que está en su palabra, se descubre de fe en fe. Dios no nos va a mostrar todo de golpe, ni nos va a dar toda la fe, pero sí nos va a ir dando cual alimento, ¿sí? Y vamos a ir creciendo de fe en fe, por el oír la palabra del Señor. Y dice acá que la fe viene por, o es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, ¿no? Si no tengo fe, bueno, pero procuro, Dios me va a hablar. Me va a hablar del Salvador, me va a hablar de mi condición y me va a extender su brazo para que mi fe pueda ser fortalecida y pueda ser corroborada. En esta fe se debe permanecer también a través del tiempo, porque así nos enseña la palabra, ¿no? Y como dije, y lo leemos en la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué cosas no pueden hacernos perder la fe? La salvación no se pierde una vez que uno cree y entendió. Esa salvación es eterna, es un sello que Dios pone, el Espíritu Santo, en nuestros corazones, pero sí, el devenir de la vida, las cosas pueden hacernos perder la fe, ¿no? La cual, dice el apóstol Pedro, que hemos alcanzado fe igualmente preciosa. Y eso es algo, como ya lo dije, precioso, porque tuvo un precio y porque vale más que el oro a los ojos de Dios. Sería largo hablar ahora de la fe, pero preguntarnos, ¿no? ¿No tengo fe? ¿Soy un hijo sin fe? Escuche la palabra. A participar de estos símbolos que nos representan el cuerpo del Señor Jesús. ¿Lo creo? ¿Tengo fe? Al oír la palabra, ¿mezclo fe? El cuerpo nos habla del cuerpo roto de Cristo en la cruz. Y el vino de su sangre derramada. Ahora, ¿dónde tengo que mezclar fe? En que su sangre derramada es poderosa y virtuosa para deshacimiento de mis pecados. Porque así nos dice la palabra. También decimos siempre la palabra porque si no son conjeturas humanas. Y la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, si los confesamos a Dios, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y después el 7, ¿no? Es que dice acá, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánta fe? Pero el que mezcla fe y cree, se ha de levantar de este lugar distinto.
Y no se va a volver a su casa como entró a este lugar, sino limpio, porque ese es el poder de la sangre, para limpieza. Y yo he cometido pecados esta semana. Y tengo que recurrir al Señor y pedirle perdón, confesárselos a Él y creer que la sangre es poderosa para limpiar. Y esto hasta que el Señor venga. No perder la fe, como hemos leído en Jeremías, ¿no? No tomó corrección, perdióse la fe y de la boca de ellos fue cortada. ¿Cómo se nota cuando no podemos hablar porque hay algo que lo entendemos mentalmente, pero no tenemos la fe para transmitirlo? Pero sí, cuando tenemos la fe, nuestra boca habla y confiesa y dice, para las situaciones, cómo Dios puede hablarnos, cómo Dios puede levantarnos, cómo Dios puede enderezar nuestros caminos. Y esos son los mejores consejos, no el consejo de los malos. Y cuando es así, nuestro corazón duro empieza a enternizarse, escuchábamos ayer, ¿no? Porque la palabra de Dios es suave, es dura, pero tiene ese fin, que el corazón se enternezca y ahora desea palabra de Dios, para que pueda crecer esa fe. De a poquito, no todo de golpe, despacito, pero que podamos predicar de este lugar lo que la palabra de Dios siempre nos enseña. Que el Señor nos bendiga